Bien, hermanos, nosotros estamos estudiando el capítulo 5 que habla de la muerte y resurrección de Jesús y que define la identidad misional de la iglesia. Ese es el punto que estamos tratando y el día de hoy vamos a cerrar. Ya nos quedó una pequeña parte de este capítulo, así que lo más probable es que esta clase sea un poquito más corta de lo habitual, ya que nos falta solamente una pequeña pincelada de lo que teníamos que ver. Así que antes de ir a lo que estamos viendo, a lo que nos compete el día de hoy, vamos a hacer el resumen que hacemos siempre. ¿Qué es lo que hemos estado leyendo? ¿Qué es lo que hemos estado estudiando? Y cómo eso nos va a ayudar a comprender lo que estamos conversando en estas clases, ¿ya? Así que los escucho. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos viendo? La metanarrativa. Exactamente, la metanarrativa. Ya, de memoria. Creación, caída y redención. Muy bien. Y la redención. Esa es la lógica, la estructura que tiene el relato bíblico. Nos presenta Dios creando, Dios haciendo todas las cosas buenas, el cosmos, como lo podríamos llamar. Eso está en Génesis. Si tuviésemos que señalarlo, esto es Génesis, capítulo 1 y 2, la caída, Génesis 3, Génesis 3, y la redención es de Génesis 3, 15, si no me equivoco, hasta Apocalipsis. Toda la historia de la redención gira en torno a eso. La Biblia no es más que eso, hermano, ¿ya? Para que usted lo tenga presente. La Biblia nos cuenta la historia de Dios, la historia del mundo. Dios crea un mundo, lo fija con sus normas, sus reglas, los estándares de vida. Deja a Adán y Eva en el huerto del Edén como sus representantes. Eso es lo que quiere decir ser creado a imagen de Dios. Es como ser el representante de Dios en la tierra. Les da el mandato de procrear, de llenar la tierra, de sojuzgarla. Lo que está diciendo es que ellos tienen que administrar la creación. Eso es lo que Dios está haciendo, ¿ya? Pero con la caída vemos que tanto Adán y Eva desobedecen a Dios. Satanás, ¿qué es lo que les ofrece? Ser como Dios. Le ofrece esa libertad. Y Satanás juega con esa lógica de presentar a Dios como un mentiroso. Así como, ¿en serio Dios te dijo de que no podías comer de ese fruto? Y Satanás lo que hace es tentar y decir, si ustedes comen, si tú comes, vas a ser como Dios y tus ojos van a ser abiertos. Por lo tanto, tú vas a tener una independencia de Dios. Y esa es la esencia del pecado. Estar separado o ser independiente de Dios. Y eso es lo que vemos hoy en día en el ser humano. Lo mismo que Satanás les ofreció a Adán y Eva, es lo que nosotros vemos en el día a día de las personas. Personas que no quieren vivir conforme a los principios de Dios. Personas que no quieren reconocer que Dios existe. Personas que no quieren someterse a la palabra de Dios. Todas esas personas son lo mismo que prometía Satanás. Ser como Dios. Definir tú lo que es bien y lo que es malo. Pero la Biblia nos muestra de que quien hace eso, la única persona o el único ser que puede hacer eso es Dios. Porque Él es el creador. Él es la verdad. Entonces, ellos caen, ellos pecan, el mundo se corrompe, Dios maldice la creación, maldice al ser humano, pero vemos que en Génesis 3.15 está la promesa de redención, ¿ya? La primera predicación del Evangelio es Génesis 3.15, lo que se conoce como el protoevangelio. Cuando Dios dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ya? Entonces, esa es la primera promesa de redención y toda la Biblia, desde ahí para adelante, va a girar en torno a eso, a la promesa de redención, a esta simiente, a este hijo
que iba a vencer a la serpiente. ¿Ya? No por nada, cuando vamos a Apocalipsis y empezamos a leer, por ejemplo, las profecías o cómo nos muestra esta idea de el reino y esta idea de Dios gobernando, se nos va a presentar esta historia que yo creo que ustedes conocen de la mujer y el dragón. No sé si la recuerdan, que está ahí en Apocalipsis. No sé si la recuerdan ahí, que hay una mujer que está encinta, como dice la Escritura, y Satanás, o el dragón, o la serpiente antigua, está ahí pendiente, está atento a cuando nazca este bebé para devorarlo. No sé si se acuerdan de eso, ¿cierto? Entonces, esa profecía o esa revelación que nos muestra Dios a través de Juan es lo mismo que está acá. Es el cumplimiento de eso. Que la historia de la redención siempre se trató de eso. De Dios promete a su pueblo que la redención vendría a través de un nacimiento, y Satanás desde el inicio sabía que había perdido. Eso es lo que nos está mostrando Apocalipsis cuando narra esta historia. Satanás desde el Edén sabe que él ya perdió. Satanás desde el Edén sabe que apenas nazca este bebé, apenas esté este niño, este recién nacido, él va a perder. ¿Ya? Eso es Apocalipsis 12. Si ustedes después lo quieren buscar, ahí nos va a narrar la historia de la mujer y el dragón, que es básicamente la historia de la redención. Dios promete que un hijo de la mujer vencería a Satanás y lo hace. Y Dios es quien sostiene a esta mujer. De hecho, Dios es quien le da las alas y la cuida. Entonces, toda la historia bíblica se trata de la redención, ¿ya? Para que lo tengamos presente. Cómo Dios redime, y esto es lo que nosotros vemos acá, entre Génesis 15 y Apocalipsis. Dios redime a través de ¿qué? Pero desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cómo lo hace? ¿Se acuerdan? ¿Ya? ¿Algo más? ¿Ya? A través de la familia. Génesis 12. Abraham. Por eso Abraham es importante en la historia. Porque es el padre de la fe. Es el padre de todos los que tienen fe. Entonces, Dios en Génesis 12, los primeros versículos va a decir, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. O sea, a través de él va a formar una nación. Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo, de que a través de un hombre o una familia, Dios va a empezar a revertir los efectos del pecado, de la caída. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás vimos y contamos cuántas veces estaba la palabra maldición o cuántas veces se maldecía la tierra? ¿Se acuerdan o no? Hicimos ese ejercicio y después contábamos cuántas veces Dios le decía a Abraham, bendeciré, en este versículo o en esta parte de Génesis 12. Voy a bendecir, bendeciré. Lo que está narrando ahí, y esto es parte de la literatura hebrea, es un juego de palabras, es mostrar que Dios, a través de la promesa con Abraham, de Génesis 12, Él va a revertir los efectos del pecado que produjo la caída. Así como la creación fue, creo que maldecida 5 veces, ahí habría que corroborarlo, Dios va a revertir esas mismas maldiciones a través de Abraham. De hecho, Génesis 12:3, Génesis 12:2 va a decir, haré de ti una nación grande y te bendeciré, lo menciona una vez, y engrandeceré tu nombre y serás bendición, 2 veces. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren. ¿Tá? 4 veces ya la palabra bendecir, y finalmente termina, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. 5 veces. Así como Dios había maldecido la creación 5 veces, Dios va a revertir los efectos del pecado a través de una familia.
Entonces, nuevamente conecta esta idea de hijo, de nacimiento, con familia. ¿Ya? Y por eso Satanás siempre se va a oponer a la familia. ¿Ya? Eso no es algo nuevo hoy en día, que vemos que esta idea de la familia está distorsionado, destruido hoy en día por la sociedad. Es porque Satanás odia a las familias, porque sabe que a través de las familias Dios propaga su reino. Y esa es una verdad bíblica que es interesante analizarla a la luz de las Escrituras, ¿ya? Pero les dejo ese tips para que lo tengan ahí presente, ¿ya? Las familias. Luego de eso, a estas familias que se van formando a través de Abraham, después ¿quién sigue? Isaac, y después Jacob, y después Israel, por decirlo de alguna forma. Estas 12 tribus terminan en Egipto, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y estando en Egipto, Dios muestra su gracia y los libera, los rescata, los saca de Egipto. Y luego de eso les da la ley, ¿se acuerdan? Les da la ley en el Sinaí. Pero antes de darle la ley, Dios les dice lo siguiente en Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, Dios forma familia y después forma un pueblo, o si queremos llamarlo nación, puede ser. Pero ¿cuál es la identidad o el propósito de ese pueblo, según lo que leímos recién? ¿Qué tenían que ser? Sacerdotes. ¿Y qué más? Ya, santos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios le diga eso a su pueblo? A Israel en este caso. ¿Que era la crème de la crème del mundo? No. Para mostrar al Señor. ¿Cuál es la idea de sacerdote? ¿Se lo han preguntado? ¿Cuál es la función de un sacerdote? Es como un intermediario, puede ser también un representante, si lo vemos de esa forma, y lo vamos a ver también en las predicaciones de Hebreos, cuando va a hablar del sumo sacerdote. Tiene esa idea de ser el mediador, un representante. Entonces ahí está la pregunta. ¿Por qué Dios, si escoge un pueblo, que es su pueblo especial, su tesoro, les dice que van a ser sacerdotes? ¿Entre quiénes va a mediar Israel entonces? ¿Ya? Porque para que exista un mediador, vamos a colocar acá, mediador, tiene que haber una parte A y una parte B, para que sea el que medie las partes, ¿cierto? Porque si no, no tiene sentido. Entonces, tenemos parte A, parte B, y el mediador es quien está entre medio, mediando, ¿ya? Pregunta, bajo la lógica de Éxodo 19, ¿quién es el mediador? Israel, ¿cierto? Porque es el sacerdote, el reino de sacerdotes. Pero ¿entre quiénes van a mediar? De uno, ya, más que después Pablo. ¿Ya? ¿Y entre quiénes más? ¿Ya? ¿Pablo? Entre Dios y las naciones. Obviamente cuando hablamos de naciones son las que no conocen a Dios. Ese es el propósito de Israel. Nunca se trató de ser un pueblo especial, un pueblo separado del mundo para no contaminarse, como muchas veces se entiende. El propósito que Dios les da, y esto se lo dice antes de darle la ley en el Sinaí, les dice, ustedes van a ser un reino de sacerdotes. Ustedes van a ser los que van a mediar entre mis bendiciones y las naciones que están caídas a través del pecado. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, cierto?
Hermano, Sí. es que ahí no recuerdo lo que usted enseñó hace una escuela dominical atrás, cuando usted decía cuando el Señor se enojó cuando entró al templo y comenzó a azotar, y uno nunca entiende por qué el Señor se enojó tanto. Y era lo que usted explicaba esto mismo, de que era que el pueblo en realidad había un lugar que era especial para, o sea, como que El atrio o el patio de los gentiles. Claro, y ellos lo ocupaban, en vez de ser mediadores, como dice ahí, ellos lo ocupaban para otra cosa. Exactamente, esa es una interpretación bien, creo yo, bíblica y correcta de cuando Jesús se enoja con los comerciantes. Jesús no se enoja porque están vendiendo. O sea, podría ser, porque ellos también se aprovechaban. Pero la esencia de ese enojo no es eso. Es que ellos estaban vendiendo en el lugar que estaba reservado para los gentiles, para que los gentiles llegasen al conocimiento de Dios. Y ellos, en vez de hacer eso, estaban poniendo una barrera para que ellos llegasen al pueblo de Dios, o a Dios mismo, ¿ya? ¿Alguien había levantado la mano? Sí, Magda. El otro día un compañero me preguntó como el estado de Israel actual de ciudad, el pueblo de Israel, o sea, yo le expliqué algo de que Israel antiguo era el pueblo escogido, pero después con la venida de Jesús como que ahora el Israel es un nuevo Israel, Sí. como los cristianos. Pero él me preguntó por el Israel actual de la ciudad. Ya, para allá vamos. Entonces Dios forma un pueblo, un reino de sacerdotes, gente santa, y les da la ley, ¿cierto? ¿Cuántas leyes son en el Antiguo Testamento? ¿Se habían preguntado? ¿En total? ¿Las han contado, no? Son como 600, aprox. No me acuerdo si eran 603 o 623. Ahí lo escuché en una clase que estuve en la semana. Dentro de todas las leyes, ¿ya? Están los 10 mandamientos, pero también hay leyes civiles y leyes religiosas. Exactamente. Entonces, cuando Dios da esas leyes, Él los da después de esto, después de anunciar esto. Dios ya le da la identidad al pueblo, pero ahora les da la ley, les da el sistema ceremonial, el sistema civil o el código civil, más los 10 mandamientos para que este pueblo viva conforme a sus principios, a sus propósitos. Y también la ley, y esto lo vamos a ver también en la predicación, tenía como propósito llevar hacia Cristo. ¿Ya? Y ahí está esta idea del sacrificio, como alguien mencionó por ahí, creo que la siguiente, ¿cierto? Esta idea de ofrecer sacrificios. Los sacrificios no podían expiar las culpas, eran imperfectos, pero sí señalaban a Cristo. ¿Cuál fue el problema de Israel? Que confundió eso y pensó que a través de la ley, a través de los sacrificios, a través de los rituales, ellos iban a expiar sus culpas e iban a ser realmente el pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces, Israel falla en esta idea, ellos son llamados a ser el pueblo de Dios, los sacerdotes, pero ellos fallan, producto del pecado, la idolatría, y Dios los castiga, ¿cierto? ¿Cómo los castiga? ¿Se acuerdan? ¿De qué manera los castiga? ¿De qué manera Dios castiga al reino de Israel? Ahí les dio una pista. Sí, exactamente. El exilio, la deportación. Entonces Israel falla, producto de la incredulidad y de la idolatría, y son exiliados. O son llevados a la cautividad en los reinos de Asiria y Babilonia. Y luego Persia es el que conquista. ¿Entiendes? Parece que conquista a ambos después, pero más sobre todo a Babilonia. Y ahí, estando el pueblo dispersado, cautivo, Dios hace promesas de redención. Promete que va a renovar el corazón, promete que los va a cambiar, que va a venir el Mesías. Y ahí nace esta idea de esta esperanza de un Mesías. Nosotros ahí nos quedamos con el Antiguo Testamento, como que Malaquías hasta ahí nos llega con esa idea. Queda como una expectativa, una esperanza. Luego de eso, vamos a ver que en el Nuevo Testamento aparece o irrumpe Jesús. Jesús no aparece recién en la historia, sino que Jesús es el cumplimiento de todo esto.
Jesús es el cumplimiento de todo esto. Él es el descendiente de Abraham, como lo va a presentar Mateo. Creo que Mateo en la genealogía, él parte de Abraham, la genealogía de Jesús. Jesús va a ser el sacerdote por excelencia, eso lo va a mostrar la carta a los Hebreos. Jesús va a ser el cumplimiento de la ley, lo va a decir él mismo, como también lo va a decir el apóstol Pablo. Por lo tanto, Jesús es quien viene a cumplir todo esto de lo cual falló Israel. ¿Qué es lo que nosotros vemos a través de la obra o el ministerio de Jesús? Él viene a restaurar o renovar Israel. ¿Ya? ¿Y cómo nosotros vemos que lo hace? A través de la elección de sus 12 discípulos o seguidores, que representa esta misma idea de los 12 o de las 12 tribus del Antiguo Testamento. El Señor los capacita, está con ellos, y luego de eso, ¿qué hace? Los manda, los envía. Por lo tanto, lo que hace Jesús es renovar ese Israel, restaurar ese Israel. Y ahí, respondiendo a la pregunta que hacía la Magdalena, Israel, bíblicamente, no es el mismo Israel político. Al menos nosotros así lo entendemos. Al menos la Iglesia históricamente así lo ha entendido, ¿ya? Esta idea de pensar de que el Israel bíblico es el mismo que el Israel político es una idea más reciente, que si no me equivoco nació en el siglo XIX, ¿20? 1960. Siglo pasado nomás. O sea, todos los años anteriores de la Iglesia siempre se creyó de que la Iglesia era el Israel. Pero esta idea de separar Iglesia con el Israel político es una idea muy reciente, que nace del siglo pasado. ¿Sí, hermano Igor? De hecho, se produce esto de la Segunda Guerra Mundial por el tema de los judíos y no tenían patria, no tenían dónde enviarlo. Se hace un convenio entre las Naciones Unidas y le dan parte de un terreno. Y después, en el año 1965-68, se compone el Estado judío. Claro. Pero nosotros conocemos que no tiene nada que ver con el de la Biblia. Exactamente. Y de hecho el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, si no me equivoco, capítulo 2, y después más adelante también lo va a decir, Pablo es claro al decir de que no todos los que son judíos son parte del pueblo de Dios. ¿Ya? Pablo va a ser bien enfático en ese sentido. ¿Por qué? Porque para ser parte del pueblo de Dios, tú tienes que ser hijo de Abraham. ¿Ya? Pero no es ser hijo sanguíneamente, sino que es ser hijo a través de la fe. Y esa es la interpretación bíblica correcta a toda la historia. Si usted tiene fe, usted es hijo de Abraham. Si usted tiene fe, usted es parte del Israel de Dios. ¿Se entiende la idea, cierto? Bien, Dios entonces manda a su Hijo, quien restaura este Israel. Jesucristo hace su ministerio, reinterpreta la ley y muestra que Él es el cumplimiento de la ley, pero también Él viene a morir. Él muere en la cruz y también resucita. Y ahí ya vamos a ir conectando con las clases anteriores, con las últimas dos. ¿Qué implica la muerte de Cristo? ¿Se acuerdan? La restauración de todo el cosmos y de la humanidad. La restauración del cosmos, de la humanidad, de la creación. ¿Qué significa cosmos? ¿Se acuerdan? Diseño, armonía, estabilidad, belleza. Eso es cosmos. Entonces, cuando dice que Cristo viene a reconciliar, a renovar, restaurar el cosmos, Cristo viene a restaurar este orden de acá. ¿Ya? Por eso nosotros somos enfáticos en decir de que el cristiano es llamado a vivir conforme a el diseño original, el diseño divino, que a veces tanto cuesta entenderlo, pero eso es lo que viene a hacer Jesús. Renovar el cosmos, la armonía. Eso que se rompió, Dios viene a renovarlo. Y el cristiano es llamado a vivir bajo ese modelo. ¿Alguien? Sí. Disculpa mi ignorancia, pero eso del concepto del nuevo Israel, ¿es algo que aparece en la Biblia? Pero así como nuevo Israel? ¿O eso se nombró para que entendiéramos que ahora eso se cambió y se lleva a los cristianos?
Ya, claro, sí. Ya, esta idea del nuevo Israel como idea, como palabra, no está, al menos no la recuerdo, pero sí el apóstol Pablo en la carta a los romanos, él desarrolla esa idea, desde el capítulo 8 en adelante, pasando por el 9, capítulo 10 y capítulo 11. Yo le invito a que lean ese capítulo, o esos capítulos, desde el 8 en adelante, porque ahí Pablo va a desarrollar esta idea del Israel. Y él va a comparar va a ocupar la imagen del olivo, si no me equivoco. ¿Ya? Que los gentiles vienen a ser como injertados a este mismo árbol, pero el árbol o este arbusto es el mismo. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Ya? Y él dice que hay un endurecimiento de los judíos étnicos a fin de que puedan llegar los gentiles y ahí todo Israel será salvo. Eso es lo que dice Pablo. Pero Pablo no está diciendo todo el Israel político va a ser salvo. Lo que él está diciendo es que una vez que entren los gentiles, ahí va a estar completo el Israel. Eso es lo que él está diciendo. Porque en esta misma carta, Pablo va a decir de que no todos los judíos son Israel. De hecho, en el capítulo 2, si no me equivoco, Pablo va a decir, déjenme buscarlo para no estar aquí inventándole. Capítulo 2, déjenme, si alguien lo encuentra me avisa, pero está en el capítulo 2 que Pablo dice eso. Ya, 2.28, Romanos 2.28. ¿Qué es lo que dice Pablo cuando está hablando de los judíos y los gentiles? Pues no es judío el que lo es exteriormente. Pablo está hablando de la etnia, de la circuncisión, de las tradiciones judías, en la carne. Espérate. No es lo que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Fíjense lo que dice el 29, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es ¿de dónde? Del corazón. En espíritu, no en la letra. La alabanza de la cual no vienen de los hombres, sino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? De que no es judío o no es pueblo de Dios el que lo es étnicamente o que es descendiente de un judío. Eso es lo que está diciendo. Sino que es judío el que lo es internamente. Y aquí viene la pregunta y la aplicación. Y te doy ahí el pase. ¿Cómo se hace eso de ser pueblo de Dios internamente? ¿A qué está apuntando? Cuando dice que es judío el que lo es o el que es circuncidado internamente. ¿A qué está hablando Pablo? La regeneración, el Espíritu Santo. Esa es la verdadera circuncisión. ¿Ya? Ahora sí, Jonás. Sí, era para complementar lo que dice Romanos 11:25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, al estar dando la Israel, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y aquí dice, y luego todo Israel, o sea, ahí lo complementa, será salvo como está escrito, pues la de el libertador se apartará de Jacob la iniquidad. Claro. Entonces, ese todo Israel hay que interpretarlo en el contexto de Pablo. Él en esta misma carta está diciendo de que no todos los judíos circuncidados son Israel. Si interpretamos ese todo Israel como el Israel político, estamos contradiciendo lo que Pablo dijo en el capítulo 2. Pablo acaba de decir de que el Israel es aquel que está circuncidado en el corazón. Es el verdadero judío. ¿Ya? Entonces, ahí está esta idea del Israel renovado. ¿Ya? Y Pablo va a desarrollar esa idea, por ejemplo, en el capítulo 8, cuando va a hablar de la elección. ¿Se acuerdan? Romanos 8:28. O por ahí hacia adelante, todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, porque a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó también, glorificó. ¿Ya? Ahí alguien podría decir, porque aquí Pablo está hablando de la elección divina de los judíos, de Israel. De eso está hablando, no está hablando de la elección de la iglesia, de los gentiles. Ya, podría ser. El problema es que si avanzamos, Pablo acaba de decir aquí de que los judíos son elegidos
y que van a ser glorificados, sí o sí. Eso está diciendo, ¿cierto? A los que predestinó, los llamó, los glorificó, ¿cierto? O sea, Pablo debería tener certeza de que ningún judío étnico se va a perder. Estamos en Romanos 8, ¿cierto? 28 al 30. Pero avancemos al capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo tristeza. ¿Por qué tiene tristeza? Se acaba de decir de que los judíos étnicos van a ser salvos todos. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Ahí está hablando de los judíos étnicos. Los que son mis parientes según la carne. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria y el pacto. Entonces, claramente, Romanos 8, 28 al 30 está hablando de todo el pueblo de Dios, los predestinados. No está hablando de los judíos o de Israel. Porque si no, Pablo nuevamente se estaría contradiciendo. Por una parte está diciendo de que hay seguridad de salvación de ellos, pero después dice que está triste. No tiene sentido eso, ¿ya? Pablo está hablando de la elección del pueblo, de su pueblo, la iglesia, tanto judíos como gentiles. ¿Sí? Hermano, también en Romanos 9, del 6 al 10, no sé si lo puedo leer. Sí, léalo nomás. Dice, ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo, perdón, estoy en la NTV. Dale nomás, sí. Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham, pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Bien, ahí Pablo también reafirma la misma idea, que no todos los que son étnicamente descendientes de los judíos, en este caso Abraham, son parte del pueblo de Dios, sino los que son a través de la promesa. ¿Cuál promesa? La fe, a través de la fe, ¿ya? Lo vamos a ver también en Romanos, cuando lleguemos al capítulo, creo que es Hebreos, cuando avancemos más adelante en las próximas predicaciones, va a hablar de la fe. ¿Se acuerdan de ese capítulo? De la fe, de los héroes de la fe. Hebreos 11, exactamente, ¿ya? Entonces va a tratar esa misma idea de la fe, de que ellos en realidad vivían por la fe. No, nunca se trató de las obras o el linaje ni la etnia, sino que a través de la esperanza que estaba en la promesa. Bien, ahora sí, volviendo al tema de Jesús, Él viene, muere, resucita para redimir, restaurar el cosmos, ¿cierto? La creación, volver a los orígenes, como se diría. Jesús nos lleva a los orígenes, a restaurar y librarnos de las consecuencias del pecado. Y eso fue lo que vimos hasta la clase pasada, ¿cierto? ¿Ya? Ahí tenemos ya el resumen. Y ahora solamente queremos ver cómo el Señor, luego de haber resucitado, Él va a comisionar a sus discípulos para enviarlos al mundo. Así que voy a pedir a algunos que puedan buscar algunos textos bíblicos. Mateo 28, alguien que lo pueda buscar. 28 del 16 al 20. ¿Ya? Jonás, tú lo buscas entonces. Otra persona que busque Marcos 16, ¿ya? Magda, del 9 al 20. Otra persona Lucas 24. ¿Quién puede ser? Pepe, del 44 al 49. Y otra persona Juan 20. ¿Alguien por ahí? Ya, hermano Legario, del Juan 20, 19 al 23. Y la última persona, Hechos 1, 8. Ya, la Ale. Y vamos a ir cerrando ya. Ya, Mateo 28, 16 al 20. Ya, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. ¿Qué es lo que hace entonces Jesús posterior a la resurrección? Fíjense cómo Mateo es bien
lógico al señalarlo. Resucita y él después los manda, los envía. Le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. ¿Se acuerdan que hablamos esta idea del reino? De Jesús reinando. Me he dado en el cielo. Por tanto, yo soy el rey. Ahora vayan y hagan discípulos ¿a dónde? A las naciones. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. No es que a Jesús se le haya ocurrido algo nuevo. Él renueva al Israel y lo manda a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? O enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios los manda a ser discípulos. ¿Ya? Y aquí los varones se van a acordar de lo que hablábamos ayer. El discipular, el hacer discípulos. Ese es el mandato de Cristo. ¿Ya? Vamos a profundizar más adelante sobre eso. Marcos 16, ¿alguien lo tenía? Ya, del 9 al 20, porfa. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Muchas gracias. Marcos entonces está narrando lo mismo, ¿cierto? Solo que le da otro énfasis también. Y él destaca algunas cositas interesantes que son más del tipo sobrenatural, que a veces como que la iglesia también se pierde en eso. De hecho, una vez leía por ahí una noticia de que en una iglesia empezaban a jugar con serpientes. Y creo que la mordió a alguien, ¿no? Al líder. Claro, tomándose también de este versículo, este pasaje que está mal interpretado también. Porque aquí en primer lugar, este es un mandato a los apóstoles, a los discípulos del Señor. Y vemos que en la edad apostólica hay muchas señales, hay muchos eventos milagrosos, hay muchos eventos que muestran el poder de Dios. Pero vemos que eso progresivamente también fue disminuyendo a medida que la iglesia se estableció como pueblo de Dios maduro. ¿Ya? Bien, para ir avanzando, hermanos, vamos con Lucas 24. Vamos también a otro relato sobre esto. Sí, del 44 al 49, Lucas 24. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Ya, muy bien. Este texto es interesante, ¿eh? En mi ley, ¿cierto?
Jesús les dice de que ellos tienen que ir a predicar, ¿cierto? En todas las naciones, nuevamente esta idea. Y él dice partiendo o comenzando desde Jerusalén. Le va a decir, ustedes partan en Jerusalén. Pero luego de eso les dice en el 49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos, quédense en la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo el tema? ¿Le está diciendo que partan en Jerusalén y se vayan después? ¿Y después les dice que se queden? ¿Qué es lo que está diciendo acá? ¿Mm? Aquí está hablando del Espíritu Santo. Exactamente. La venida del Espíritu Santo, Pentecostés, marca esa nueva era, en donde ya se deja de tener a Jerusalén como el centro y se va hacia las naciones. La iglesia empieza a predicar a las naciones, empieza a recuperar ese rol de Israel. Por lo tanto, hermanos, toda iglesia cristiana es, por decirlo de alguna forma, apostólica, y yo me atrevería a decir que es pentecostal. No en el sentido de ser carismático, sino que porque parte o tiene su peso, su mandato en Pentecostés. En Pentecostés. ¿Ah? Y es católica. ¿Ya? Entonces hay que tener también, o perder ese miedo a ciertos conceptos. ¿Ya? Pentecostés no se refiere a manifestaciones, ni señales, ni desorden. Pentecostés se refiere a este momento en donde Dios embiste de poder a sus discípulos y los manda a las naciones. Eso es lo que marca Pentecostés. ¿Sí? Lucas 24, del 44 al 49. ¿Ya? Bien, vamos con Juan. ¿Qué nos dice Juan? El último evangelista. Juan 20. Del 19 al 23, sí. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retenieren, les son Retenidos. Muy bien. Juan nos narra otra perspectiva de esta idea, de este mandato, y el Señor les dice, pasa a vosotros como el Padre, o como me envió el Padre, así también yo los envío. Nuevamente esta idea de comisionar. ¿Jonás? Sí. No, quería hacer un alcance con lo que leyó el hermano Olegario, que el error que a veces cometía uno, porque ahí dice que Jesucristo sopla, ¿cierto? Y les da el Espíritu Santo. Pero la Biblia no nos dice que los apóstoles o los que estaban ahí empezaron a hablar en lengua, empezaron a hacer manifestación. No vemos nada de eso. Sino que lo que dice ahí que les dio el poder para qué? Para atar demonios. Y no me acuerdo la otra palabra que dijo. Repetir pecados. Sí. Entonces, tomando esa base, echamos tierra un poquito todo. Claro. Sí. Es interesante este texto, porque como que nos confunde un poquito con Hechos. ¿En qué momento se recibe el Espíritu Santo entonces? Hermano Igor, ¿sí? Lo que pasa, respecto a lo que dice Jonás, cuando habla de las lenguas y hablaban lengua, eran los idiomas de aquellas personas que estaban. No eran lenguas como lo dicen en otros lados, sino que a cada uno el Espíritu Santo les dio la capacidad de hablar, habían medo, habían sirio, habían de varias partes. Y los apóstoles empezaron a hablar en las diversas lenguas que habían ahí, idiomas. Claro. Y el propósito es que las naciones escucharan y entendieran. Ese es el propósito de Por Pentecostés. eso algunas versiones bíblicas aclaran y no colocan la palabra lengua, dice idioma. Claro. Para que Sí, quede más claro. exactamente. Bien. Hermano, avancemos. Hechos 1:8. Y con esto cerramos los evangelios y... ¿Alguien lo tiene? Creo que era Lalio, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén.
Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Nuevamente, van a ser embestidos de poder. ¿Cuándo? Cuando reciban el Espíritu Santo y ellos serán testigos. ¿Qué significa testigo? ¿Ya? ¿Cuál es la labor de un testigo? Testificar. Contar, narrar lo que vio, ¿cierto? Describir. ¿En dónde? En Jerusalén. Exactamente, partir por casa. En Jerusalén, luego Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Está esta idea nuevamente de mandato, hasta Chile. Entonces, esa es la idea de lo que el Señor hace. Él viene a restaurar su pueblo, Él muere. Este acto de resucitar tiene que ver con recuperar también su trono sobre la muerte, sobre el pecado. Y luego que Él hace en este acto de renovar a su Israel, en este caso son los 12, Él los manda a las naciones, partiendo por Jerusalén, que es el lugar de adoración. Bien, hermanos, vamos a cerrar y para esto vamos a hacer un dibujito y con eso nos vamos. Porque vamos a ver que hay un cambio en la lógica bíblica de la adoración. Y tiene que ver con esto también. Vamos a leer unos pasajes bíblicos, si me ayudan rápidamente. Deuteronomio 12, del 5 al 7. ¿Alguien que lo pueda buscar? Deuteronomio 12, del 5 al 7. Otra persona busque el primer libro de Reyes, 8, del 41 al 43. Y otra persona que busque el Salmo 100, del 1 al 4. Primera de Reyes 8, 41 al 43. Deuteronomio 12, otra persona, del 5 al 7. Y finalmente el Salmo 100, del 1 al 4. Ya, ¿lo tienen por ahí? Ya, ¿cuál tiene usted? Ya, Deuteronomio 12, del 5 al 7, hermana Carmen. Dice, sino que en lugar de Jehová vuestro Dios, escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, este buscaréis, allá iréis, y allí llevaréis vuestro holocausto, vuestro sacrificio, vuestro diezmo y la ofrenda elevada de vuestras manos, y vuestros votos y vuestras ofrenda voluntaria y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Muchas gracias, hermana Carmen. Ahora, el primer libro de Reyes, capítulo 8, del 41 al 43. Si alguien lo tiene, que lo lea. Ya. Asimismo, el extranjero que no es de su pueblo Israel, que viene de lejanas tierras a causa de su nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, viniere a orar a esta casa, tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiese clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Ya, ahí está hablando del templo, ¿cierto? De que las naciones vendrían al templo a adorar. Incluso habla de los extranjeros. Vamos con el Salmo 100, del 1 al 4. Sí, hermana Ruth, por favor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia reconocidos. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblos donde somos y ruega de su grado. Entrar con sus puertas con acción de gracias, por sus años con alabanza, alabándole, bendecir su nombre. Lea el 5 también, ¿para qué? Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Bien. Los textos que acabamos de leer, que si bien están en distintos momentos históricos de Israel, uno está en la parte del desierto, en este caso con Moisés en Deuteronomio,
Y los otros dos que acabamos de leer están en el contexto del reino, desarrollan una idea que es central dentro de la lógica del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto. ¿Ya? No sé si aquí alguien ha estudiado física o alguien tuvo física en el liceo. ¿Sí? ¿Sí? Ah, educación física. No, me refiero a física. Ya. ¿Nadie? Ya. En física llega un momento cuando uno ve lo que es dinámica, y aquí me estoy poniendo un poquito más específico, se habla del concepto de fuerza, ¿cierto? No sé si estuvieron las fuerzas, cuando tenías que dibujar las flechitas, los tipos de fuerza. Y en física se enseñan o se mencionan dos tipos de fuerzas que se dan en los movimientos uniformes, movimiento circular uniforme, que no sé si los conocen, los MCU o MRU. Hace tiempo que los vi, ya no me acuerdo. Y se mencionan dos fuerzas que son las fuerzas centrípeta y fuerza centrífuga, ¿no? No sé si alguien se acordará. Hay una que es ficticia, eso sí, hay una que es ficticia. Pero están estos dos conceptos de la fuerza centrípeta, que si uno tiene un movimiento así, lo que significa es que es hacia adentro. Aquí está el centro del movimiento, de rotación. Esto es centrípeta. Centrípeta. Y por otro lado, está esta idea de la centrífuga, que en vez de ir hacia adentro va hacia afuera. Esto es clase de física, ¿eh? Que si no me equivoco, creo que esta es ficticia, porque en realidad es la resultante de las fuerzas. Pero quedémonos con los dos conceptos. Ya, Gohim ocupa estos dos conceptos también para narrarnos cuál es el movimiento de la iglesia en torno a la adoración. Y los versículos que acaban ustedes de leer nos describen esta idea que es centrípeta, de que el centro de la adoración, ¿dónde estaba? En el templo, o en el lugar de adoración. La muestra eso. Cuando el versículo que leía la hermana Ruth cuando dice, cantad alegre a Jehová, venid ante su presencia, entrad por sus puertas con acción de gracia. El que leía el texto de Reyes también hablaba de esta idea, del extranjero que venía hacia adentro, hacia el lugar, hacia el centro de la adoración. Pero Gohim nos va a mostrar de que bajo esta lógica ahora, y después de la muerte y resurrección de Cristo, el pueblo de Dios ahora está llamado a vivir una relación más centrífuga. Más que estar anclado a un lugar físico de adoración, ahora el pueblo de Dios está llamado a ir hacia afuera. Que las naciones, o que en todas las naciones se adora al Señor. Ya no es un lugar donde de todas las naciones vienen. Ahora es que en todos los lugares se adora al Señor. Y ese es el movimiento que hace Jesús, de cambiar este paradigma. Ya no es hacia Jerusalén o hacia el lugar de reunión, sino que ahora ustedes parten en Jerusalén, Judea, Samaria, hacia todas las naciones. Por lo tanto, ese es el movimiento del pueblo de Dios. No es un movimiento estático o, por decirlo de alguna forma, sedentario, que se queda ahí, sino que es explosivo, que se expande, es como nómade, que se mueve. Y es eso lo que está llamada a hacer la iglesia. La iglesia está llamada a salir hacia afuera, para que en donde no se adore al Dios, ahí se adore. ¿Sí, hermano Igor? El vocablo iglesia, sacado fuera. Sí, ahí tuvimos una discusión con Pablo la otra vez sobre qué significa iglesia, porque, claro, significa eso, pero hay algunos autores que señalan de que cuando habla de sacados afuera o de afuera, significa que somos tomados del mundo. Desde fuera somos llamados a separarnos del mundo. Y otro entiende de que iglesia significa ir hacia afuera. Yo creo que ambas acepciones pueden ser válidas en el sentido de ser llamado hacia afuera, en el sentido de eclesia, ¿ya? Entonces, hermanos, esta es la lógica del pueblo de Dios. No somos llamados a encerrarnos. No somos llamados a
vivir una fe de 4 paredes. Somos llamados a expandir el reino. Y esto lo entendió clarísimo el apóstol Pablo. Pablo se pegaba a los viajes misioneros. Y a donde iba, ¿qué hacía? Establecía iglesia. Eso es lo que hay que hacer. Es donde no haya iglesia o donde no haya pueblo de Dios adorando a Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? Establecer iglesia. Y ahí viene la pregunta hacia nosotros, hermanos. ¿Estamos pensando eso? ¿Está dentro de nuestros planes establecer nuevos lugares de reunión o de adoración a Dios? ¿O estamos solamente pensando acá? Yo lo invito a eso, a que pensemos, reflexionemos. ¿Dónde o en qué lugar no se está adorando a Dios? De lo que está aquí cercano. ¿Qué comuna? ¿Qué ciudad? Y tenemos que empezar a trabajar ahí. Los patrones. Tenemos que empezar a trabajar ahí. Porque es el modelo bíblico. De donde no está la adoración, llevarla. A veces pensamos que es lo contrario. De que el que está lejos tiene que venir. Yo creo que bíblicamente debería ser al revés. Si hay necesidad en un lugar lejano, tendremos que ir nosotros a plantar iglesia. Pero comprometidos, sí, a iniciar ese trabajo. Ese es el modelo bíblico que cambia y rompe los esquemas del antiguo pacto. Ya no es un lugar en donde los pueblos y las naciones van, sino que ahora a todos los lugares la iglesia va. Y eso es lo que hacen los 4 evangelistas al narrar las palabras de Jesús. Ahora vayan, hagan discípulos, enseñen mis palabras, mis mandatos, bautícenlos, incorpórenlos a la fe. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, más que quedarnos acá encerrados. Somos llamados a salir, a abrir nuevos lugares de predicación y adoración a Dios. ¿Ya? Vamos a orar, hermanos, para cerrar, estamos en la hora, así que luego de eso pasamos al coffee y compartimos. Señor, te damos las gracias por este momento que tú nos das, en donde hemos podido reflexionar en torno a tu palabra, a lo que tú nos mandas a hacer, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a poder comprender cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro verdadero motivo de existencia, Señor, de buscar tu gloria, de anunciar tu nombre, Señor. Te pedimos que coloques en nuestro corazón, en nuestra mente, ese deseo de ser iglesia, Señor, pero no ser iglesia para nosotros, sino que ser iglesia para aquellos que necesitan escuchar tu palabra. Que en donde haya lugares, Señor, de que no se te adore, que no te conozcan, Señor, que podamos ir, que seamos, Señor, confrontados por ti, que tú nos muevas y nos incomodes a poder movernos, Señor, y a plantar iglesias, a apoyar trabajos en donde se necesite tu palabra, Señor, en donde haya necesidad. Ayúdanos a no conformarnos con la comodidad, Señor, sino que asumir ese llamado de ir hacia afuera, de expandir a todos los confines de la tierra tu evangelio, Señor. Te damos gracias por este momento que nos das y te pedimos que tú nos bendigas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.